Llamas gemelas. A veces, el silencio no es distancia, es contención, porque cuando el masculino divino se queda en silencio, no siempre es porque dejó de sentir, es porque lo que siente se volvió demasiado profundo para ignorarlo y demasiado complejo para expresarlo. La conexión deja de ser ligera, las emociones se vuelven reales y en lugar de hablar de ello, se aleja, sin explicaciones, sin cierre, solo silencio. Pero lo que parece ausencia, muchas veces es conflicto interno, porque mientras afuera no hay palabras, por dentro todo empieza a intensificarse, pensamientos que regresan, recuerdos que no desaparecen, una conexión que no logra soltar, y ese silencio que desde afuera se siente como distancia. Muchas veces es el momento en el que él está tratando de entender todo lo que esta conexión despertó en él. Llamas gemelas. Cuando el masculino divino elige el silencio, no siempre está alejándose. A veces, es la única forma que conoce de enfrentar algo que todavía no sabe cómo sostener. Llamas gemelas. Si tú eres la divina femenina, sabes exactamente cómo se siente este silencio. Recuerdas cómo todo se sentía al principio. La conexión, la presencia, la forma en que él te miraba, como si algo ya existiera entre ustedes, incluso sin palabras. No necesitaba explicación. Tú lo sentías y por un momento parecía que él también, pero después algo cambió. No de forma brusca. Al inicio fue sutil. Su energía se volvió diferente, sus respuestas más cortas. La profundidad emocional que antes percibías empezó a desvanecerse y tú lo notaste, incluso antes de que el silencio llegara por completo, porque cuando estás conectada con alguien a ese nivel, no solo escuchas lo que dice, sientes cuando se empieza a ir y luego llega el silencio, sin explicación, sin un final claro, sin una conversación que te dé cierre, solo distancia. Y si has pasado por esto, sabes lo desconcertante que puede ser, porque una parte de ti empieza a hacerse preguntas. ¿Dejó de sentir? ¿Todo fue más importante para mí que para él? ¿La conexión era real o solo lo parecía? Pero al mismo tiempo, hay otra parte de ti que no termina de creer eso. Una parte más profunda, más silenciosa, porque incluso en medio de la distancia sigues sintiendo algo, y eso es lo que vuelve esta fase tan difícil, porque tu realidad se divide. Lo que ves es silencio, lo que sientes es conexión, y sostener ambas cosas al mismo tiempo puede generar mucha confusión. Llamas gemelas. Es en este punto donde muchas divinas femeninas comienzan a dudar de sí mismas, no porque la conexión haya desaparecido, sino porque ya no está siendo reflejada desde afuera, ya no hay palabras, ya no hay presencia, ya no hay confirmación. Y entonces la mente intenta llenar ese vacío, pero lo que estás viviendo no es simplemente una pérdida, porque en muchos caminos de llamas gemelas
El silencio no nace de la falta de sentimiento, nace de la intensidad de lo que él sintió. Y si miras hacia atrás con honestidad, puedes recordar el momento en que todo empezó a volverse demasiado real, las conversaciones más profundas, los momentos donde algo se abrió emocionalmente, la sensación de que ya no era algo superficial. Tú lo sentiste, y aunque él no lo haya dicho, también lo sintió. Pero para el masculino divino, sentir a ese nivel no siempre es fácil de sostener, especialmente si no está acostumbrado a abrirse emocionalmente, especialmente si ha vivido manteniendo el control de lo que siente, control de lo que muestra, control de cuánto permite que alguien lo afecte. Y entonces aparece esta conexión y ese control empieza a moverse, porque esto no es solo atracción, es activación. Toca partes de él que no conoce, despierta emociones que no sabe explicar, lo lleva a un nivel de vulnerabilidad que no sabe cómo manejar. Y cuando eso ocurre, el silencio se vuelve una respuesta, no porque quiera lastimarte, no porque no le importe, sino porque no sabe cómo sostener lo que siente. Entonces, en lugar de expresarlo, se aleja. En lugar de explicarlo, crea distancia. Y desde tu perspectiva, esa distancia se siente como abandono, pero desde la suya puede sentirse como una forma de recuperar equilibrio, llamas gemelas. Esto es lo que muchas veces no se ve, porque mientras tú sientes la ausencia, él puede estar sintiendo el desborde interno. No habla, no se acerca, no explica, pero eso no significa que no esté pasando nada, porque cuando la conexión desaparece por fuera, empieza a moverse por dentro. Y aunque él intente seguir con su vida, algo no se suelta del todo. Recuerdos vuelven, momentos aparecen en su mente, palabras que dijiste empiezan a tener más sentido con el tiempo. Y mientras tú te preguntas qué significó todo, él empieza, en silencio, a entenderlo, sin decírtelo, sin mostrarlo. Y ahí es donde esta fase se vuelve tan desequilibrada, porque tú sientes todo de forma consciente y él lo procesa en silencio. Llamas gemelas. Si tú eres la divina femenina, esto es lo que necesitas empezar a comprender. Su silencio no siempre refleja lo poco que siente. A veces refleja lo profundo que fue para él, pero lo poco preparado que está para enfrentarlo. Por eso se queda en silencio, no porque no haya nada que decir, sino porque hay demasiado y aún no sabe cómo decirlo. Y mientras tanto, tú sostienes la conexión sin palabras. Sientes la verdad, aunque no esté siendo confirmada, porque el silencio puede borrar las conversaciones, pero no borra lo que fue real. Llamas gemelas. Si tú eres la divina femenina, seguramente ya te hiciste esta pregunta. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no explicó lo que estaba sintiendo? ¿Por qué eligió el silencio en lugar de la comunicación? Porque para ti, hablar de lo que sientes es natural. Cuando algo es importante, lo percibes, lo procesas y en algún momento
lo expresas, incluso si es incómodo, incluso si es difícil. Tú te acercas a la claridad, pero el masculino divino no funciona de la misma manera, no porque sienta menos, sino porque procesa lo emocional de forma diferente. Y si recuerdas bien cómo era la conexión, probablemente ya habías notado esto. Incluso cuando todo fluía, él no siempre sabía expresarse con facilidad, sentía cosas. Tú lo veías en su energía, en su presencia, en la forma en que respondía a ti. Pero ponerlo en palabras no era algo natural para él. Y cuando la conexión se volvió más profunda, esa dificultad no desapareció, se intensificó, porque cuanto más real se volvió la conexión, más requería honestidad emocional. Y la honestidad emocional requiere algo que él tal vez aún no sabe sostener: vulnerabilidad, llamas gemelas. Para muchos masculinos divinos, la vulnerabilidad no es un territorio conocido. Puede sentirse incómoda, inestable, incluso amenazante. Admitir lo que siente significa dejar de tener el control, y el control es donde él suele sentirse seguro. Por eso, cuando la conexión alcanza un nivel donde ya no puede ignorar lo que siente, se enfrenta a una elección interna: abrirse o alejarse. Y si no está listo, elige la distancia, no porque no le importe, sino porque no sabe cómo quedarse en algo que lo expone emocionalmente. Y ahí es donde comienza el silencio, porque para hablar, primero tendría que entender lo que siente, y para entenderlo, tendría que enfrentarlo, y eso todavía no le resulta fácil. Entonces, en lugar de explicar, se retira. En lugar de aclarar, se desconecta. Se enfoca en otras áreas de su vida: trabajo, responsabilidades, rutina, todo aquello que le devuelve una sensación de estructura, porque la estructura es predecible, controlable, a diferencia de la conexión, que se siente intensa, profunda, difícil de contener. Llamas gemelas. Si miras hacia atrás, seguramente recuerdas momentos donde esto ya estaba ocurriendo, momentos donde se acercaba y luego se alejaba, momentos donde todo parecía avanzar y de repente se detenía. Y en ese momento puede que no lo hayas entendido, pero ahora puedes empezar a ver el patrón. Él no se alejaba porque no había nada, se alejaba porque había algo y no sabía cómo sostenerlo. Y cuando alguien no puede sostener lo que siente, tampoco puede comunicarlo con claridad, porque comunicar requiere conciencia, y la conciencia emocional es algo que él aún está desarrollando. Entonces elige el silencio, no como estrategia, sino como refugio. Llamas gemelas. Aquí es donde muchas veces se genera el malentendido, porque desde tu lugar el silencio se siente como evasión, como si él estuviera eligiendo no hablar, como si estuviera evitando darte respuestas, y ese sentimiento es válido, porque tú experimentas la conexión a través de la presencia, a través del intercambio, de la expresión, de la claridad compartida.
pero él puede estar experimentando algo muy distinto. Puede estar sintiendo profundamente sin saber cómo expresarlo. Y cuando alguien no sabe cómo expresar lo que siente, muchas veces se aleja de aquello que lo provoca, no para herir, sino para no enfrentarlo. Llamas gemelas. Esto no hace que el silencio sea fácil y no significa que no duela, porque quedarse sin respuestas genera peso emocional, deja preguntas abiertas, espacios sin cerrar. Pero entender lo que hay detrás del silencio cambia la forma en que lo interpretas, porque ya no ves solo distancia, empiezas a ver conflicto interno. Él no habla, pero eso no significa que esté en paz. Él no explica, pero eso no significa que tenga claridad. Muchas veces se aleja porque no sabe cómo quedarse, y el silencio se convierte en el único espacio donde puede intentar entender lo que siente. Mientras tú buscas respuestas a través de la comunicación, él está buscando comprensión dentro de sí mismo, en silencio, sin mostrártelo, sin decirlo. Y por eso esta fase se siente tan desigual, porque tú estás lista para entender la conexión y él todavía está tratando de entenderse a sí mismo dentro de ella. Llamas gemelas. Recuerda esto. No eligió el silencio porque fuera fácil. Eligió el silencio porque enfrentarse a la verdad de lo que siente todavía es más difícil para él. Llamas gemelas. Si tú eres la divina femenina, seguramente hubo un momento en el que pensaste esto. ¿Por qué tuvo que irse para empezar a entender? ¿Por qué la distancia vino antes que la conciencia? Porque desde tu experiencia, la conexión ya era clara. Tú la sentiste mientras ocurría. La reconociste en el momento. No necesitaste perderla para entenderla. Pero para el masculino divino, el proceso es diferente. Él no siempre comprende lo que siente mientras lo está viviendo. Muchas veces solo lo entiende cuando ya no está. Y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar en este camino, porque significa que lo que tú reconociste en presencia, él empieza a comprenderlo en ausencia. Llamas gemelas. Cuando la conexión está activa, todo puede sentirse intenso. Las emociones se elevan rápidamente. Los momentos tienen profundidad. La energía entre ustedes puede ser abrumadora. Y para ti, esa intensidad tenía sentido. Pero para él, podía sentirse desestabilizante. No porque fuera algo negativo, sino porque activaba algo que no estaba acostumbrado a sostener. Mientras la conexión estaba ocurriendo, él reaccionaba aún a las emociones, a la cercanía, a la vulnerabilidad de sentirse visto de una forma tan profunda. Y cuando alguien está reaccionando, no está procesando, está tratando de manejar lo que siente en el momento. Por eso la separación se vuelve necesaria, porque la distancia elimina la intensidad inmediata. Ya no hay intercambio constante, ya no hay emociones en tiempo real que lo desborden, ya no hay presión para responder o sostener lo que siente. Y en ese espacio, algo cambia. Deja de reaccionar y empieza a reflexionar.
llamas gemelas. La reflexión es el inicio de la conciencia, porque cuando ya no hay interacción, no hay distracciones externas, no hay mensajes, no hay conversaciones, no hay energía compartida en tiempo real, solo queda algo más profundo, su mente, sus recuerdos, la huella emocional de lo que vivió contigo. Y al principio, puede intentar ignorarlo, puede enfocarse en su vida, en el trabajo, en la rutina, puede intentar convencerse de que fue solo una experiencia intensa que ya pasó, pero algo no termina de irse, porque esta conexión no fue común, y lo que no es común no desaparece de forma común. Entonces, poco a poco, sin presión, sin que nadie le pida explicaciones, empieza così a recordar un momento, una conversación, una sensación que ahora se siente distinta al recordarla. Algo que en su momento no comprendió empieza a tener sentido y así comienza el despertar, no desde la intensidad, sino desde la ausencia, porque la ausencia crea contraste y el contraste crea claridad, llamas gemelas. Mientras él está lejos de ti, empieza a notar algo. Otras conexiones se sienten diferentes. Las conversaciones pueden ser normales, pero no profundas. Las interacciones pueden ser cómodas, pero no significativas. Y sin proponérselo, empieza a comparar, no de forma consciente al inicio, pero internamente, porque cuando alguien experimenta una conexión que toca el alma, todo lo demás empieza a sentirse distinto. Y ahí es donde algo cambia. Puede que no tenga palabras para explicarlo, puede que no entienda completamente lo que siente, pero empieza a reconocer que lo que vivió contigo no era reemplazable, y esa comprensión lo transforma, porque antes de la separación podía evitarlo, podía distraerse, alejarse, convencerse de que era solo intensidad, pero después de la separación ya no hay nada que lo distraiga de sí mismo. Ahora tiene espacio para sentir, sin presión, sin tener que reaccionar, sin tener que explicarlo. Y en ese espacio, la verdad empieza a aparecer. Llamas gemelas. El despertar no siempre ocurre cuando dos personas están juntas. A veces ocurre cuando una ya no está, porque cuando alguien deja de estar presente, la mente empieza a entender lo que esa presencia significaba. Y para el masculino divino, este proceso es lento, pero cuando empieza, no se detiene, porque la conciencia no puede deshacerse. Una vez que empieza a ver la conexión de otra manera, no puede volver a verla como algo superficial. Una vez que siente la ausencia de lo que tú eras en su vida, no puede ignorarlo por completo. Y por eso la separación forma parte del camino, no para romper la conexión, sino para revelarla, porque lo que no pudo comprender en presencia, empieza a comprenderlo en ausencia, y lo que antes le resultaba abrumador, empieza a volverse significativo. Llamas gemelas. Este es el punto de cambio.
el momento en el que deja de reaccionar a la conexión y comienza a reconocerla. Y cuando ese reconocimiento comienza, la distancia ya no se siente igual, porque ahora no solo está lejos de ti, es consciente de lo que significa estarlo. Y esa conciencia es lo que empieza a moverlo internamente, incluso antes de que haga cualquier movimiento externo. Llamas gemelas. Si tú eres la divina femenina, hay un momento en este proceso en el que algo comienza a cambiar. Y no es algo que veas inmediatamente, es algo que se siente, porque después de la distancia, después del silencio, después de que todo parece haberse detenido, algo empieza a moverse en un nivel más profundo. Al principio, la ausencia puede parecer normal. Él sigue con su vida, tú sigues con la tuya. Todo parece continuar como si nada hubiera pasado, pero en realidad algo sí pasó y dejó una huella, porque aunque él haya elegido la distancia, no salió intacto de la conexión, y con el tiempo, esa huella empieza a hacerse visible, no de forma evidente, sino en pequeños momentos. Un pensamiento que aparece sin razón, un recuerdo que vuelve de repente, una sensación que no logra explicar del todo. Y si tú viviste esta conexión de verdad, sabes lo que tu energía representaba, la forma en que lo entendías, sin que tuviera que explicarse, la forma en que estabas presente, emocionalmente disponible, la forma en que tu energía llegaba a lugares en él que otros no tocaban. Ese tipo de presencia no se reemplaza fácilmente. Llamas gemelas. Aquí es donde comienza un cambio importante, porque lo que él pensó que sería alivio empieza a convertirse en contraste. Sin tu presencia, empieza a notar lo que falta. Y no se trata solo de ti como persona, se trata de cómo se sentía contigo. Y eso es diferente, porque extrañar a alguien no siempre es inmediato. A veces comienza como una sensación sutil, como una diferencia difícil de explicar. Él puede tener conversaciones, pero no se sienten iguales. Puede conocer a otras personas, pero no hay profundidad. Puede vivir momentos, pero no dejan huella. Y sin proponérselo, empieza a percibir esa diferencia. Llamas gemelas. Esto no siempre ocurre de forma consciente al inicio. Puede que no diga la extraño, no todavía, pero algo dentro de él empieza a cambiar, porque la memoria emocional no desaparece, permanece en la forma en que recuerda, en la forma en que siente, en la forma en que experimenta las conexiones después. Y cuando alguien ha sentido algo real, todo lo demás comienza a parecer distinto, aunque no sepa explicarlo, aunque no lo diga. Tú dejaste una marca y con el tiempo esa marca se vuelve más clara, porque la distancia elimina el ruido. Cuando la conexión estaba activa, él estaba enfocado en la intensidad, en lo que lo desbordaba, en lo que no sabía manejar, en lo que lo sacaba de su zona de control. Pero ahora, con espacio, empieza a recordar otra cosa: la calma, la comprensión, la autenticidad de lo que compartían.
la forma en que podía ser él mismo sin sentirse juzgado. Y eso no es algo común. Llamas gemelas. Este es el momento en el que la ausencia se transforma en conciencia, porque antes puede que no haya valorado completamente lo que eras, no por falta de interés, sino por falta de comprensión. Pero ahora, sin tu energía presente, empieza a entender, y ese entendimiento genera algo nuevo, no intensidad, no presión, sino una sensación más profunda, un vacío, una ausencia que se vuelve evidente. Y ahí comienza a extrañarte, no solo a nivel mental, sino a nivel emocional. Empieza a pensar en ti más seguido, a preguntarse cómo estás, a imaginar si seguiste adelante, a sentir curiosidad por tu vida ahora. Y esos pensamientos no nacen desde la lógica, nacen desde la conexión, desde lo que vivió contigo, desde lo que quedó dentro de él. Llamas gemelas. Esto es importante, porque mientras tú sentías la distancia, él comienza a sentir la ausencia. Y no es lo mismo. La distancia es espacio, la ausencia es conciencia. Y cuando la conciencia aparece, algo dentro de él se suaviza, porque ya no está enfocado en escapar de la intensidad, está empezando a reconocer el valor. Y el valor es mucho más difícil de ignorar, porque no abruma, revela, le muestra que lo que vivió contigo no fue algo común. Y cuando esa comprensión comienza, la idea de volver ya no se siente como presión, empieza a sentirse como una respuesta a algo real que sigue viviendo dentro de él. Llamas gemelas. Este es el cambio, el momento en el que deja de procesar la conexión y empieza a sentir la falta de ella. Y cuando alguien siente la ausencia de algo verdadero, naturalmente comienza a moverse hacia eso, aunque sea lentamente, aunque sea en silencio, aunque todavía no entienda completamente por qué. Llamas gemelas. Si tú eres la divina femenina, seguramente has sentido esta pregunta dentro de ti. Si él siente, si recuerda, si empieza a comprender, entonces, ¿qué hace que finalmente regrese? Porque sentir algo no siempre significa actuar, y tú lo sabes. Tú has sentido la conexión profundamente, pero también sabes que la conciencia por sí sola no siempre crea movimiento. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué ocurre dentro de él que transforma el silencio en acción? Llamas gemelas. El regreso del masculino divino no sucede por un solo momento. Es el resultado de un proceso, un cambio interno que se construye con el tiempo. Primero, siente la ausencia. Después, empieza a reconocer el valor de la conexión. Pero incluso así, puede seguir sin actuar, porque regresar implica algo más que entender. Implica enfrentar lo que evitó, lo que no supo sostener, lo que lo hizo alejarse en primer lugar. Y eso no siempre es fácil, especialmente si una parte de él todavía teme la intensidad, todavía teme la vulnerabilidad, todavía teme perder el control.
Por eso, incluso cuando empieza a comprender, puede permanecer en silencio, observando, procesando, tratando de ordenar lo que siente antes de dar un paso, pero algo sigue creciendo, porque cuando la conciencia aparece, no se detiene, se expande, y con el tiempo se vuelve más difícil ignorar lo que ya reconoce internamente. Llamas gemelas. Aquí ocurre un cambio importante, porque la conexión deja de ser solo un recuerdo, se convierte en un punto de referencia. Empieza a comparar, no de forma intencional, pero naturalmente, otras personas, otras conversaciones, otras experiencias, y algo se vuelve evidente. Pueden ser cómodas, pueden ser simples, pero no son lo mismo, no tienen la misma profundidad, no generan el mismo reconocimiento, no dejan la misma huella, y este contraste empieza a influir en su decisión, porque ahora no solo te recuerda, empieza a entender qué fue lo que hizo esa conexión diferente. Y cuando esa comprensión se vuelve clara, alejarse deja de sentirse neutral, empieza a sentirse como una pérdida. Llamas gemelas. Al mismo tiempo, algo también ha cambiado en ti, y si eres honesta contigo misma, ya lo has sentido, porque durante este silencio tú también te transformaste. Al principio, esperabas, pensabas en él, buscabas respuestas, intentabas entender, pero con el tiempo, algo dentro de ti se estabilizó. Dejaste de perseguir, no por orgullo, sino por conciencia. Empezaste a regresar a ti, a tu vida, a tu energía, a tu equilibrio emocional. Y este cambio es clave, porque antes él podía sentir tu energía buscándolo, tu presencia sosteniendo la conexión, y podía resistirse, podía alejarse como reacción a esa intensidad. Pero ahora la energía es distinta, tú sigues conectada, pero ya no estás persiguiendo, estás centrada, estás presente en tu propia vida. Y eso transforma completamente la dinámica. Llamas gemelas. Cuando la femenina se estabiliza dentro de sí misma, la conexión deja de sentirse como presión y comienza a sentirse como espacio. Y el espacio invita, porque ahora él no está reaccionando, está siendo atraído, y esa diferencia lo cambia todo. Empieza a sentir curiosidad, se pregunta por ti, por tu vida, por quién eres ahora, y esta curiosidad no es forzada, nace naturalmente, porque la energía entre ustedes cambió. Ya no hay intensidad que lo abrume, hay calma, pero con profundidad, y eso es más fácil de sostener. Llamas gemelas. Este es el punto donde el regreso se vuelve posible, no porque todo esté resuelto, no porque él lo entienda todo, sino porque algo dentro de él se alineó, sintió la ausencia, reconoció el valor, vio la diferencia y ahora siente el impulso, no como presión, sino como verdad. Y cuando esa verdad se vuelve más fuerte que su miedo, actúa, se acerca, no siempre con claridad total,
no siempre con las palabras correctas, pero con suficiente conciencia como para no seguir ignorando la conexión. Y eso es lo que activa su regreso. No solo el tiempo, no solo la distancia, sino la combinación de su proceso interno y tu estabilidad externa. Llamas gemelas. Él no regresa porque tú esperaste. Regresa porque algo dentro de él cambió. Y ahora está listo para enfrentar lo que antes no pudo sostener. Llamas gemelas. Si tú eres la divina femenina, seguramente imaginaste este momento más de una vez, después de tanto silencio, después de tanta distancia, después de todo lo que quedó sin decir, porque regresa meses después. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no cuando todo aún estaba abierto entre ustedes? Porque desde tu perspectiva, la conexión ya era clara desde el inicio. No necesitaste tiempo para sentirla. No necesitaste distancia para reconocerla. Pero para él, el tiempo fue parte del proceso. Llamas gemelas. Lo que para ti se sintió como demora, para él fue reflexión. Mientras tú vivías el silencio de forma consciente, él lo estaba atravesando internamente. Al principio, la distancia pudo darle una sensación de control, un espacio para estabilizarse, para alejarse de la intensidad emocional, para volver a lo conocido, y por un momento, eso funcionó. La vida se volvió más predecible, más estructurada, más tranquila en la superficie, pero algo no terminó de acomodarse, porque esta conexión no era algo que pudiera desaparecer fácilmente, y con el tiempo, lo que al principio se sintió como alivio, empezó a sentirse como vacío. Llamas gemelas. Aquí es donde el tiempo comienza a cambiar su percepción, porque cuanto más tiempo pasa lejos de ti, más tiempo pasa consigo mismo, con sus pensamientos, con sus recuerdos, con la huella emocional de lo que vivió contigo, y sin distracciones constantes. Esas impresiones empiezan a profundizarse. Los momentos que compartieron cambian de significado. Lo que antes parecía intenso, ahora empieza a sentirse importante. Lo que antes lo desbordaba, ahora comienza a tener sentido. Y este cambio no ocurre de inmediato, se construye poco a poco, en silencio, sin que nadie lo vea desde afuera, porque mientras tú te preguntabas qué estaba pasando, él comenzaba a entender qué significó realmente la conexión. Llamas gemelas. Otra razón por la que regresa después de un tiempo es porque el tiempo crea contraste. Mientras está lejos de ti, continúa viviendo, conoce personas, tiene conversaciones, comparte momentos, pero algo se vuelve evidente. Pueden ser experiencias agradables, pueden ser conexiones cómodas, pero no son iguales, no tienen la misma profundidad, no generan el mismo reconocimiento, no lo llevan al mismo lugar emocional. Y esto no es algo que él fuerce, simplemente ocurre. Porque cuando alguien ha vivido una conexión que tocó algo profundo, todo lo demás comienza a sentirse distinto. Y esa diferencia se vuelve imposible de ignorar.
llamas gemelas, en ese punto, algo cambia dentro de él. Tú ya no eres solo un recuerdo, te conviertes en referencia, en el punto con el que compara todo lo demás. Y cuando eso sucede, la distancia deja de ser neutra, empieza a sentirse como una falta, no solo de tu presencia, sino de lo que esa conexión le hacía sentir. Y eso no se reemplaza. Al mismo tiempo, algo también ha cambiado en ti, y tú lo sabes, porque durante ese tiempo tú no te quedaste igual. Aprendiste a sostenerte, a no depender de su presencia para sentir estabilidad, a vivir tu vida incluso sin respuestas. Dejaste de perseguir, no porque dejaste de sentir, sino porque empezaste a comprender. Y ese cambio es fundamental, porque ahora, cuando Él vuelve a mirar hacia ti, no encuentra la misma energía que dejó. Encuentra algo distinto: calma, equilibrio, presencia. Y eso cambia completamente cómo percibe la conexión. Antes podía sentirse abrumado, ahora se siente posible. Llamas gemelas. Por eso su regreso ocurre después del tiempo, porque el tiempo le permitió procesar, sentir la ausencia, reconocer el valor, entender la diferencia, y al mismo tiempo, el tiempo te permitió a ti volver a ti misma. Entonces, cuando finalmente regresa, puede parecer repentino, inesperado, como si surgiera de la nada, pero no es así. Es el resultado de todo lo que ocurrió en silencio, todo lo que sintió sin decir, todo lo que entendió sin expresar, todo lo que reconoció sin actuar hasta ahora, porque llega un punto en el que quedarse lejos se vuelve más difícil que volver. Y ahí es cuando regresa, no porque el pasado quedó pendiente, sino porque la conexión nunca dejó de estar dentro de él. Llamas gemelas. Si tú eres la divina femenina, este es el momento donde tu conciencia se vuelve esencial. Su regreso no es el final del camino y tampoco es una garantía de que todo ya está resuelto. Sé que este momento puede sentirse importante. Después del silencio, después de la distancia, después de todo lo que viviste sin respuestas, cuando Él vuelve, es natural sentir algo: alivio, validación, una sensación de que lo que sentiste era real, porque lo fue. Y durante todo ese tiempo, tú lo sostuviste sin palabras. Sentiste la conexión, incluso cuando no había confirmación externa. Así que cuando Él regresa, puede parecer que algo finalmente se alineó. Pero llamas gemelas. Este es el punto donde muchas cosas se definen, porque este momento no es una continuación del pasado, es el inicio de una nueva etapa, y la forma en que tú te posicionas ahora cambia completamente la dinámica. Si miras con honestidad, tú ya no eres la misma. La versión de ti que esperaba, que buscaba respuestas, que intentaba entender todo a través de Él, ha cambiado. Aprendiste a sostenerte, a sentir sin depender, a permanecer sin perseguir, a vivir tu vida
sin ponerla en pausa. Y ese cambio es real. Aunque todavía sientas la conexión, ya no te defines a través de ella. Y eso es lo que él encuentra ahora. No a la misma mujer que dejó, sino a alguien que creció, más centrada, más consciente, más estable en sí misma. Y esto transforma todo, porque ahora tú no te acercas desde la necesidad, te acercas desde la presencia, y esa diferencia crea equilibrio. Pero hay algo más que necesitas ver con claridad. Su regreso no significa que su proceso terminó. Puede que ahora sea más consciente, puede que haya sentido tu ausencia, puede que haya reconocido el valor de la conexión, pero eso no significa que lo entienda completamente. Y tampoco significa que sepa expresarlo con claridad. Así que si esperas que vuelva con respuestas perfectas, con total apertura emocional, con seguridad absoluta, puedes sentir frustración. No porque la conexión no sea real, sino porque su proceso todavía está en desarrollo. Llamas gemelas. Aquí es donde muchos ciclos se repiten, porque cuando él regresa, puede surgir el impulso de volver a lo conocido, buscar explicaciones, pedir definiciones, intentar aclararlo todo rápidamente, pero eso genera presión, y la presión es lo que antes lo hizo alejarse, no porque tú hicieras algo mal, sino porque él no estaba listo para sostenerlo. Y si esa misma intensidad vuelve demasiado rápido, el mismo patrón puede repetirse. Por eso este momento requiere algo diferente de ti, no control, no distancia forzada, sino estabilidad. No necesitas apresurar respuestas, no necesitas exigir claridad inmediata. No necesitas forzar la conexión a tomar forma. Ahora observas, escuchas, te mantienes en ti, porque tu energía ya no está intentando sostener la conexión, está sosteniéndote a ti. Llamas gemelas. Esto es lo que crea seguridad, no las palabras, no las promesas, sino la presencia. Cuando tú estás centrada, la conexión se equilibra. Cuando tú estás en calma, la conexión deja de ser abrumadora y eso le permite a él quedarse, abrirse poco a poco, entender lo que siente sin sentirse desbordado, porque ahora no está regresando a intensidad emocional, está regresando a un espacio más consciente, más estable, más real, llamas gemelas. Este momento no es para repetir lo que fue, es para descubrir lo que puede ser ahora, desde otro lugar, más maduro, más equilibrado, más claro. Y eso comienza contigo, porque tu conciencia marca el tono de esta fase, no desde el control, sino desde la presencia. Y cuando tú sostienes esa presencia, la conexión tiene espacio para evolucionar, sin presión, sin urgencia, sin perderte en ella. Llamas gemelas. Si tú eres la divina femenina, este es el momento donde todo comienza a tomar un nuevo significado, no porque todo esté resuelto, sino porque algo dentro de ambos ya no es igual. Después del silencio, después de la distancia, después de todo lo que se sintió pero no se dijo,
Su regreso marca un punto de cambio, no un final, una transición, porque la conexión que existía antes no puede sostenerse de la misma forma, y si lo sientes con honestidad, lo sabes. Lo que vivieron al principio fue intenso, emocional, magnético, a veces incluso abrumador. Despertó algo en ti, te mostró una conexión que no necesitaba explicación, pero no era estable. Había momentos de cercanía, seguidos de confusión, momentos de profundidad, seguidos de distancia. Una dinámica que se movía entre unión y separación, y aunque era real, no era sostenible en ese estado. Llamas gemelas. Por eso ocurrió el silencio, no para romper la conexión, sino para transformarla, porque durante ese tiempo ambos cambiaron. Él estuvo procesando, aunque no lo haya dicho, aunque no lo haya mostrado, comenzó a comprender algo que antes evitaba, que la conexión importaba, que lo afectó, que dejó algo en él que no desapareció con la distancia. Y tú también te transformaste, aprendiste a sostenerte, a sentir sin perderte, a mantener la conexión sin depender de ella, a seguir con tu vida, incluso sin respuestas. Y eso es un cambio profundo, porque ahora no estás esperando, no estás persiguiendo, no estás intentando que algo ocurra, estás presente. Y esa presencia es lo que permite que esta nueva fase exista. Llamas gemelas. Cuando Él regresa ahora, no vuelve a lo mismo, vuelve a algo distinto, más tranquilo, más consciente, más estable, algo que tiene el potencial de crecer, en lugar de colapsar por intensidad. Pero ese potencial depende de algo clave: elección consciente, porque ahora la conexión ya no se mueve solo por emoción, se mueve por conciencia, y la conciencia requiere responsabilidad. Él puede seguir aprendiendo, puede seguir entendiendo lo que siente, puede seguir descubriendo cómo expresarlo, pero hay algo que ya cambió. Eligió volver, y eso tiene significado, porque regresar implica reconocer, implica enfrentar lo que antes evitó, implica aceptar que la conexión fue real, y eso es parte del despertar. Llamas gemelas. Por eso este momento no se trata de certezas, se trata de posibilidades, porque algunas conexiones regresan para cerrar ciclos, con claridad, con entendimiento, con paz, y otras regresan para comenzar de nuevo, desde un lugar diferente, más consciente, más equilibrado, más alineado con lo que ambos son ahora. Lo que ocurra a partir de aquí no está definido por el pasado, está definido por lo que ambos elijan ahora, no desde el miedo, no desde la necesidad, sino desde la conciencia. Y aquí, tu papel sigue siendo importante, no para controlar, no para dirigir, sino para mantenerte en ti, porque cuando tú estás centrada, ves con claridad, sientes con claridad, respondes, en lugar de reaccionar, y esa claridad
es lo que permite que la conexión evolucione, sin repetir lo anterior. Llamas gemelas. El silencio no destruyó lo que existía, lo reveló, quitó el ruido, quitó la ilusión y dejó solo lo que era real, aunque no se haya dicho en su momento. Y ahora, después de todo, después de la distancia, después del proceso interno, después del cambio, se encuentran otra vez, no como antes, sino como versiones nuevas de ustedes mismos, con más conciencia, más experiencia, más verdad. Y aquí comienza una nueva fase, no definida por la confusión, sino por la elección, porque después del silencio, después del crecimiento, después de todo lo que no pudo entenderse antes, esta conexión deja de ser solo algo que se siente, se convierte en algo que se elige, y esa elección es lo que define lo que viene ahora.